¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy bien, estamos. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy bien, estamos de regreso. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy bien, estamos de regreso ya a esta recta final. Muy bien, estamos de regreso en esta espacio de la Cinea Sur de la Mujer Bordado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy bien, estamos de regreso ya a esta recta final. Muy bien, estamos de regreso en esta espacio de la Cinea Sur de la Mujer Bordado. Esta tarde estamos conversando con abajo. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural el cambio en la forma de vida de los ubicados que es posible gracias al trabajo del sur. Es interesante porque esta tarde nuestro tema es vía en edad, cambio todavía hablan del siglo XX. Esta segunda mitad del siglo XX está basada esta conversación que significó un hablan del siglo XX. Esta segunda mitad del siglo XX está basada esta conversación que significó un hablan del siglo XX. Esta segunda mitad del siglo XX está basada esta conversación que significó un hablan del siglo XX. Esta segunda mitad del siglo XX está basada esta conversación que significó un hablan del siglo XX. Esta segunda mitad del siglo XX está basada esta conversación que significó un hablan del siglo XX. Esta segunda mitad del siglo XX está basada esta conversación que significó un hablan del siglo XX. Esta segunda mitad del siglo XX está basada esta conversación que significó un hablan del siglo XX. Esta segunda mitad del siglo XX está basada esta conversación que significó un Sí, como no, pues es muy entrañable lo que comentas. Yo creo que cualquier lugareño, llámale Autlán, Juchitlán o la misma Ciudad de México, pues todos queremos mucho a nuestro lugar de origen y los recuerdos ahí están, ¿no? O sea, es tan sencillo como abrir el tema o darle un golpecito a la roca y todo mundo empieza a compartir los recuerdos, ¿no? Eso es magnífico. Y bueno, en actividades como este programa, el mismo trabajo que nos dejó nuestro querido don Ernesto Medina Lima, ¿no? Tú como cronista de Autlán, o sea, el hecho de que seas el receptor o seamos los receptores de todas esas historias sumadas a las propias, pues se va enriqueciendo mucho digamos la historia formal de nuestro Autlán o de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, pues ahorita todavía
pues buena parte de los habitantes de Autlán, nacidos o los que se avecinaron a la ciudad, pues ahí estamos vigentes. Entonces es mucho lo que se puede conocer, compartir, ¿no? Y bueno, concretamente hablar de la segunda mitad del siglo XX en Autlán, cómo era la vida entonces y cómo es ahora, bueno, pues es con el simple idea de acotar, ¿no?, la información. O sea, vamos a comentar sobre algunos acontecimientos importantes en la segunda década, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, pues muy tranquilo. O sea, yo hace como unos 15 años, o quizá menos, 13, tuve la oportunidad de viajar a Puerto Vallarta vía mascota, porque te acordarás que pues ese conecte no tiene mucho. Sí. O sea, para llegar a Vallarta por Autlán, pues podíamos hacerlo yendo a Melaque y de ahí agarrar toda la costera, o de plano acá por Guadalajara. Pero bueno, en más o menos una década y media, ¿no? Pues ya lo podía hacer uno por mascota. Y ahí vamos. Y fue cuando conocí Mascota. Y no he vuelto. Pero en cuanto llegué a Mascota, Guillermo, haz de cuenta que estaba viendo el Autlán de mi niñez. O sea, el mismo tipo de ventanas, un lugar tranquilo, pero sobre todo la arquitectura y la comida. Entonces, si estoy en lo correcto, porque no he vuelto, porque ya a Mascota pues también le llegó mucho desarrollo con esa carretera. Ya ahorita San Sebastián del Oeste pues es un lugar que se ha desarrollado mucho. Talpa en sí, pues Talpa es muchísimo turismo el que llega, a Mascota no, pero alguien que pueda ir a Mascota, algún autlense podrá decir si siente lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo era? Pues yo nací en 1960, la década anterior, pues le tuve que preguntar a mis hermanos, pero bueno, era un pueblo, las calles estaban pues empedradas, se empezó o con tierra, de plano era tierra, después empezó a empedrarse del centro hacia la periferia. No había luz, todo se hacía con lámparas de petróleo. Algunas personas comentan que por ejemplo en los corredores, en los pilares se colgaba, o había un aditamento ahí para colgar lámparas de petróleo. Después llegó la luz, ¿sí? Hay que ubicarnos en la época de los años 50, con el señor Fuentes, don Emeterio Fuentes. Si no, te estoy diciendo de memoria el nombre, pero el apellido Fuentes, ahí de la familia Fuentes Villaseñor. Sí. Él era el encargado de la planta. Entonces, que estaba ahí justo enfrente del museo. El museo tiene, digamos, tres esquinas enfrente. Una son las adoratrices, otro contra esquinas la iglesia, la otra esquina, ahí eran las oficinas de la luz. Yo de chiquillo me acuerdo que ahí iba a pagar la luz. Sí, que en la actualidad todavía pertenece a Comisión Federal de Electricidad esa esquina. Ándale. Sí. Entonces había luz 2-3 horas en la noche, ¿sí? Una luz muy tenue, pero ya llegó la luz afuera. Después ya se conectaron las casas afuera a la calle, ¿no? La superficie urbana no crecía, estaba muy estática. Yo moraba hacia el lado de los Arquitos y hacia ahorita la salida al Ingenio, y el centro, ¿no? Esporádicamente iba uno allá al lado de la Quinta, o cuando iba uno hacia el mar, en donde estaba el Chacuaco, ahí se acababa Autlán. Y no crecía. Las ladrilleras ya era así como frontera, ¿no? Entonces en la escuela pues nos enseñaban de memoria, yo recuerdo 28,500 y pico de habitantes, no crecía. Pero sin embargo era un lugar
con su movimiento, pues ya ibas al centro, ibas al mercado y había bullicio. Pero bueno, yo ya estoy hablando cerca de los años 70. Más para atrás, pues mucho menos vehículos, sí había, pero más en tracción animal. Había todavía don Emiliano Arias, que vivía ahí en la esquina de mi casa, todavía ya con cemento. El señor iba mucho a la villa y pasaba en su caballo. Algunos de mis tíos de los Arquitos venían a la casa a caballo. O sea, sí era común oír el trotar de los caballos, pasaban las carretas, llegaban a las casas a ofrecer diversos productos, camote tatemado, chacales. O sea, era todo así, ¿no? Todo era en los barrios, la panadería del barrio, todo muy tranquilo. Íbamos a la escuela y pues muy formativo. Llegábamos a trabajar. El que no trabaja no come, y en el negocio familiar, en labores de la casa, hacer la tarea, y en la calle en la noche pues a jugar en la calle, ¿no? Estoy hablando de eso totalmente en los años 60. Sí, me da la impresión, yo no alcancé a vivir esa época, me da la impresión por lo que nos cuenta Agustín, que la vida de los habitantes de Autlán se desarrollaba en su mayor parte en el barrio propio, ¿no? Sí. Más que, bueno, actualmente uno vive en un barrio X, pero el trabajo lo tiene en el barrio del otro lado de la ciudad, o va a la universidad en el otro lado de la ciudad, o va al centro a mandados. En fin, uno se mueve por todo Autlán, pero me da la impresión, por lo que nos cuenta, que antes era muy centrado en el propio barrio, ¿no? Y todo a pie. Había automóviles, pero pocos, camionetas. Me acuerdo que en en los 70s, yo estaba en la prepa, sería 72, 73, llegaron los primeros camiones urbanos, y fueron 2 líneas. Uno era que te llevaba al rumbo de la colonia Echeverría, que ya existía hacia allá, el ensanche y el Ejidal, pero estaban separadas de Autlán. Y el otro era rumbo a los Arquitos. Y eran camiones como, pues grandes, pero no formales, como de foráneos, más bien como de esos que de repente son de transporte de personal. Sí. De ese tipo de camiones. Después llegaron muchas combis. Ajá. Y también había servicio al Grullo, porque en los 70 pues se abrió la carretera al Grullo. Sí, el ingenio llegó en el 68, pero no había carretera. Los empleados del ingenio al principio se iban vía Mezquitán, y ahí en Mezquitán se metían le decían, llegaban canaleando. Sí. Por allá le llegaban al ingenio. Por la Noria y todos esos pueblos. Así es. Sí. Y Muy ya bien. empezaste a ver que ya la gente, pues, ya había más movimiento de motor. Sí. Muy bien, Agustín, con este comentario nos vamos al primer corte de esta emisión. Estamos justo a tiempo. Regresamos en un par de minutos para continuar con esta interesante conversación. Sí, cómo no.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión número 232 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Los saluda su amigo Guillermo Tobar, dándole la bienvenida a esta nueva emisión, que es posible gracias al trabajo del equipo acaba de hablar en emisora, que está encabezado de esta emisión sobre cómo se vivía en Autlán todavía en los años 50, 60, con una... ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión número 232 de El Árbol de Atenea, el espacio... ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión número 232 de... Muy bien, estamos de regreso en esta emisión número 232 de El Árbol de Atenea. Esta tarde estamos conversando con nuestro invitado, nuestro de Guadalajara, Godoy Pelayo, sobre... Lo saluda su amigo Guillermo Tobar, el cambio en la forma de vida de los nueva emisión, que es posible gracias al trabajo del equipo acaba de hablar en emisora, que está encabezado esta emisión sobre cómo se vivía en Autlán todavía en los años 50, se encuentran Silvestre 60, Canil como productor con una dinámica muy diferente, mucho más lenta. Esta emisión es la primera después de la conclusión de nuestra octava semana cultural Ernesto Medina Lima entre la gente que habitaba en Autlán. Pero esta conversación se basa en el trabajo que nuestro consorcio presentó el viernes pasado en la octava semana cultural Ernesto Medina Lima, y que se tituló Movilidad en Autlán en la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, Agustín, estamos de regreso y usted en su trabajo, en la conferencia que nos presentó, nos explicó varios hitos, varios momentos en la historia de Autlán en estas décadas a partir de 1950, que cada uno de ellos fue significando un cambio en cómo los autlenses vivían su cotidianidad. Ya sea porque aportaron un nuevo servicio, porque facilitaron alguna forma de la vida de los autlenses. Y me gustaría que nos contara sobre estos, cuáles son los principales cambios, los principales hitos en la historia de Autlán en estas décadas. Pues para arrancar en el 1950, yo considero que fue muy importante lo que se vivió en la década previa, que hay que decir que fue la década en donde pues se vivió la Segunda Guerra Mundial, o sea, es un fenómeno tan terrible. Sí. Pero bueno, al final de la década de los 40, Autlán vivió una obra de infraestructura educativa muy importante, que lo sigue siendo hoy en día, que fue el Centro Escolar Chapultepec. Claro. Sí, y que aparte se le dotó con unos murales que hoy en día pues son un orgullo nacional, yo lo diría así, en el arte, ¿no? A ese grado de valor están. Entonces, yo creo que Autlán vivió ese evento con mucha expectación. Con eso entrábamos ahí ya con el movimiento de alumnos para acá. Hay una fotografía muy bonita tomada el primer día de clases, pero bueno, años 50, la historia de Autlán es sumamente rica. Entonces en los años 50, por ejemplo, arrancó con la inauguración del hospital regional, y que vino a ser así como la culminación de mucha gestión, pero podemos imaginar que ese hospital que desde el 50 hasta el 75, que vino un poquito ya, aumentó la oferta del IMSS y otras instituciones, pero podemos decir que fue la institución de salud de primera que contábamos en la región, ¿no? Muy, muy importante. Otro, pues, fue la mina. Sí, la mina San Francisco, la compañía de minera Autlán, pues se posiciona por allá, con los ricos yacimientos de manganeso,
y bueno, pues eso generó mucha derrama económica. Se dio un fenómeno de gente que migró hacia Autlán, porque pues podemos imaginar el manganeso se iba a transportar en camiones, muchos camiones, salían muchas toneladas. Sí. El gobernador Yáñez estuvo presente cuando se adaptó ya la mina para procesar 1,000 toneladas al día. Entonces han de haber sido una hilera de camiones. Entonces todo eso a Autlán le trajo mucha infraestructura mecánica de choferes, de refaccionarias, de rectificadoras de motores, de vitalizadoras, mucho mecánico. Entonces llegó gente de fuera. ¿Sí? Entonces ahí se le dio una inyección a Autlán de población nueva, que con trabajo llegó la cultura laboral, obviamente la mina pues con todo el esquema de seguridad social. También pues se dotó de vivienda a los trabajadores. Seguramente la colonia Guadalupe pues fue en donde muchos artesanos de la construcción autlenses pues se fueron contratados, tuvieron contacto con ingenieros de la construcción, con arquitectos, lo mismo en la colonia Mezquitán, y aprendieron nuevas maneras de construir. Entonces, en Autlán, si hacemos un paneo, pues a raíz de eso se puede decir que mucha casa de adobe dañada por temblores y todo eso, pues se optó ya por ladrillo de cocido, con dalas, con sus buenas zapatas, y la bóveda que vino a sustituir los techos de teja con tableta o con carrizo, de allá de Ayutita. Sí. Entonces, todo eso se generó con la mina. Fue la época de la prepa, surge la prepa, entonces ingenieros de la mina pues se incorporaron al claustro de maestros de la prepa, y dibujo, matemáticas, todo, química, pues ya eran gente muy bien formada la que empezó ahí a derramar. Entonces todo eso se debió haber cristalizado. Y bueno, también y todavía tenemos ahí, se recuerda la mina con muchísimo gusto, con mucho ingenieros se casaron con mujeres de Autlán, y una historia muy bonita. Y también otro acontecimiento importantísimo en la década de los 80, pues fue, de los 50, pues fue la presa Tacotán, que desde los 40 ya se había anunciado y habían arrancado los trabajos, pero ya concretamente en el 50 se reactivaron y no pararon hasta el 58, que se inauguró, ya con más o menos 30 kilómetros de canales y 20 y tantos más kilómetros de zanjas. Y el primer año que se cerró la cortina, vino un temporal atípico y la presa se llenó. Entonces, pues bueno, eso generó una abundancia de agua que todavía se conoce, y pues se cambió la manera de producir en el campo, y porque pues todo era cereales, algo de frutas, pero bueno, esto ya abrió a lo que finalmente hoy tenemos como la caña, ¿no? Sí, se cambia mucho incluso el tipo de cultivos, ¿no? Recuerdo una temporada de varios años en que se sembró melón, que al parecer llevaba esta empresa de cultivo del melón, nada menos que Sergio Corona Blake, sí, allá en el Grullo. La abundancia de agua y la manera ya, la tecnología para regar sí, las parcelas da como consecuencia que se pueda optar por ese tipo de cultivos más lucrativos. Sí, y variedad, sí, ¿no? Y Autlán con ese clima, bueno, podemos decir, luego viéndonos en tiempo, a finales de los 60 se va a la mina, pero se hace toda una gestión también muy larga, que hay que conocerla con más calma, pero en el 68 arranca el ingenio. Sí, también. Y ya viene ahora sí que empezar a convencer a los agricultores a sembrar caña, cosa que pues ya se logró. Ahora son más de 13,000 hectáreas lo que está sembrado de caña. Ya llega la caña hasta Tuscacuesco, ¿no?
Sí. Entonces eso también como que no se sintió tanto el movimiento de que se fue la mina, porque vino el ingenio y vinieron gentes de Veracruz, de Martínez de la Torre, etcétera, etcétera. Vino la gente que ocupaba la colonia Guadalupe de la mina, liberaron las viviendas y entró la gente del ingenio. Así es. Y en los 70, bueno, pues se consolida el cultivo de la caña, también era paraestatal el ingenio, después remata a privado, y bueno, es el ingenio que ya conocemos, que es altamente productivo, con miles de toneladas al año. Así es, que en este caso, en el caso del ingenio, Agustín, usted me dará su opinión, me parece que ocurre un fenómeno muy distinto al de la mina, en el sentido de que todas estas personas que llegan de otras regiones del país a trabajar al ingenio, usted mencionó Martínez de la Torre, pero también de Usmajac, acá Sí. junto a Sayula, Ajá. y otros lugares, ellos llegan, se quedan a vivir en Autlán y se integran a la sociedad autlense, ¿no? Forman una parte importante y de hecho con una contribución también en elementos como el carnaval, por ejemplo, Sí. ¿no? No, y con una economía ya estable, porque primero es la producción de la caña, el cultivo, que tiene mucho movimiento laboral. Luego viene la zafra, que son camiones, más derrama. Luego viene todo el proceso de la molienda, luego la refinada. Hay mucha actividad. Luego pues viene el pago, ¿no? Pero también hay ya el fenómeno social, porque mucho cañero ahora ya está con el estatus de jubilado. Sí. Por el Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces ya es mucha la derrama económica, mucho más importante y repito, estable que la que fue la mina, porque pues el ingenio ya tiene una vida. Esa carretera al Gurullo pues tiene muchísimo flujo, ¿verdad? Todo es por los campos. Y todo eso fue gracias a las presas. Y en el 93, bueno, tuvimos una segunda presa que fue la Trigomil. Claro, también sí. con una historia muy larga y que la paraban y que ya la iban a retomar, y finalmente ahí está. Entonces, mucho más grande que la de Tacotán. Así es. Muy bien, Agustín, tenemos que irnos ya al segundo corte de esta emisión. Vamos a regresar muy pronto para continuar hablando ya a partir de la década de los 70 con estos momentos importantes de nuestra historia reciente.
espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro. Esta tarde nuestro tema es movilidad en Autlán en la segunda mitad del siglo XX, que está basada esta conversación en una conferencia de nuestro invitado, el licenciado Agustín Godoy Pelayo, que impartió el pasado viernes durante la 8ª Semana Cultural Ernesto Medina Lima, y trata sobre los cambios importantes, profundos que vivió Autlán y su vida cotidiana en estas últimas décadas del siglo XX. Agustín, estamos de regreso. Nos hablaba en el bloque anterior sobre algunos de los momentos importantes en las décadas de los 50s y 60s que vinieron a cambiar la vida de los autlenses en muchos sentidos. Y bueno, continuemos, si le parece bien, con esta conversación a partir de la década de los 70. ¿Qué ocurre aquí en Autlán y la región? Muy bien, nomás me voy a permitir mencionar dos datos muy, muy importantes. Sí. Uno de la década de los 50, que fue el 15 de marzo de 1952, otro parteaguas, sonó por primera vez el teléfono en Autlán y en El Grullo. ¿Sí? Eso es así como que romántico y no nos podemos imaginar hoy el flujo telefónico que hay, ¿no? A nivel ya mundial, con todo lo que conllevaba. Todo era con cuerda, te contestaba la operadora, pedías la llamada, pedías la distancia, en 40 minutos está lista, etcétera, etcétera. Sí. Y el otro fue la instalación o más bien la adaptación de unas antenas en el Cerro de San Francisco, en donde se pudo retransmitir la televisión. Entonces llega la televisión, no tengo el día, pero fue en el año de 1968 y ya los autlenses pudimos ver las Olimpiadas en la televisión. Uh-huh. Muy bien, pues yéndonos a la época de los 70s, pues y en honor aquí al tiempo, ya tuvimos ahí la mina ya en el recuerdo, todavía con muy gratos recuerdos, el ingenio ya muy consolidado, la presa Tacotán, bueno, pues ya se hablaba de la segunda presa. También en los años 70 se hace la presa de Las Piedras, que esa agua pues no le llega a Autlán, pero pues ya con Tacotán, Tigomil y Las Piedras se aseguró agua para riego en prácticamente todo lo irrigable en el estado de Colima, ¿sí? Entonces esa cuestión así como que de los dos estados es muy bonita. Todo eso se consolidó ya en los 70, la presa de Las Piedras. Hacíamos ida de campo a ver la presa, ¿no? Y concretamente en el mes de octubre de 1975, va a ser 50 años octubre, sí. Pues sucedió algo importantísimo a nivel estado. La Escuela Preparatoria Regional de Autlán, con procesos de negociación del patronato de la prepa y la Universidad de Guadalajara, se cristaliza la donación del edificio a la Universidad de Guadalajara, y la universidad recibe ya como dependencia directa de la misma universidad a la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Y entonces ahí, de hecho, mi generación, mi generación de prepa, entramos en el año 1975, en septiembre. Entonces, en lo que era la explanada del ingreso, que no era más que una explanada con una gradita, a la derecha eran los salones y a la izquierda un auditorio y la dirección. Era todo lo que había en la prepa. Ahí se montó una gran mesa, ¿sí? Pues estábamos ahí chavos y el protocolo, vinieron gentes de toda la región costa, el rector. Fue la primera sesión del Consejo General Universitario fuera de su sede. Sí, así es. Entonces, pues ya se han de imaginar todo lo que se generó desde ahí, las expectativas para la región. Ya venían muchos alumnos del Grullo, ya venía gente a la prepa,
pero con esto se dio mucho más, o sea, empezó a venir gente desde Juchitlán, del Resolana, entonces proliferaron ya las casas de asistencia, ¿sí? Un poquito antes de esto, en el 12 de octubre de 1968, se inaugura el Motel Autlán, que hoy es Hotel Autlán, con 12 habitaciones, porque la oferta hotelera era el Hotel Valencia, la Pensión Corona, que es donde está hoy la casa universitaria, sí, y la pensión autlense, enfrente del mercado. Sí, que todavía funciona esta pensión autlense, por cierto. Sí. Entonces, todos los compañeros, que los del Grullo, pues iban y venían. Pero ya los de la Unión, los del Juchitlán y los de la costa, pues ya se quedaban en casas de asistencia. Entonces, ya se dio también ese brinco. Ajá. Ya empezó a llegar a población flotante. También llegaron maestros de fuera. Ya ahí llegó en esos tiempos un Rafael Cosío Amaral, uh-huh, y compañía, la maestra Gómez Verónica, la maestra Magdalena Osornio Wong, una privilegio de cerebro con química, sí, o sea, extraordinarios cambios, ¿no? Entonces ahí empieza ya a tomar, digamos, la línea de crecimiento las autoridades universitarias y pues me imagino que autlenses y del gobierno del estado, y en el 80 ya se inicia lo que fue la Escuela de Agronomía en Autlán. Es la primera, digamos, fuera de la prepa, la primera oferta académica, sí, ¿sí? Para venir a rematar a lo que ya hoy tenemos, pues como el otro gran motor de la región, que es el Centro Universitario de la Costa Sur. La prepa tuvo su evolución, sí, porque luego empezó a descentralizarse, con centros en el Grullo, en Ejutla, en Tuscacuesco, Cihuatlán, Casimiro Castillo. Sí, la prepa también vivió su plan de expansión, sí, siendo todavía la sede el edificio original. Porque ya en el 95, después de un sismo muy fuerte, en el 95, que pues la narración de los alumnos es impresionante, ¿no? Que empieza el sismo y a salir como fuera. Claro. Hay cuellos de botella humanos brincándose por las digamos, los pasillos, pero los que tenían barandales. Pero bueno, eso que ocasionó que ya finalmente la prepa se mudara al edificio actual. Ha crecido exponencialmente, pues ahorita casi llega a los 2,000 alumnos la prepa. Y también ya lo viejo pues se destruyó, se demolió o lo que sirvió se dejó, y ahora sí que bienvenido el CUC Sur, ¿no? Mismo que en el 5 de agosto de 1994, en agosto, ya por decreto, surge a la luz el Centro Universitario de la Costa Sur. También que ha crecido muchísimo, pues ahora sí que entre CUC Sur, el hospital del Seguro Social, que ya es de especialidades, también aportó mucho movimiento para Autlán. Uh-huh. El IMSS al principio, pues todo se lo derivaban al ISSSTE. El IMSS realmente el IMSS se construyó después. La mina también tuvo su clínica, lo que es se llamaba la Clínica San Francisco, y es una guardería, sí, ahí en Zahualcóyotl y Zaragoza, pero bueno, ya me brinqué a los años 60, sí. Y volviendo al 90, pues con el CUC Sur, pues ahorita ya 4,200 alumnos al día de hoy, 15 licenciaturas, un técnico superior, 8 maestrías y 2 doctorados. Entonces, cuando yo salí de la prepa en el 75, en el 78, entré en el 75 cuando se hizo dependencia directa, uh-huh, no había, era lo más que podías estudiar en Autlán.
pero ya hay que ver ahora, el que quería estudiar en la universidad pues se tenía que salir de Autlán. Entonces ya el hecho de tener esta oferta académica en Autlán, pues vino a inyectar otra dinámica. ¿Por qué? Porque vino mucha flota, sigue viniendo mucha población flotante. Sí, desde luego. Y el autlense pues ya nos tiene que salirse. Entonces, en escasos, no sé, de 1970 diría yo, de tener esa población tan estable de, vamos a decir, 30,000, pues ahorita ya debe de andar en los 80,000, no sé, ya es otra cosa. Sí, quizás incluyendo la población flotante que menciona. Y bueno, me gustaría destacar, Agustín, en este caso, en el ámbito de la educación, claro, está el impacto social de la educación propiamente dicha, de la posibilidad de formarse hasta en un nivel de posgrado y de tener acceso a el trabajo de extensión que hacen las universidades, la UDG, la UPN y las demás que existen en Autlán, que a los habitantes de Autlán nos permite tener contacto, por ejemplo, con manifestaciones artísticas, con actividades académicas fuera de las aulas, pero también hay un impacto importante en la economía de la región, de Autlán específicamente, que ha crecido mucho, por ejemplo, el sector terciario, el de servicios, todo esto del hospedaje, la venta de comida y otros tipos de servicios, transporte, entre otros, que demanda esta población que viene a estudiar. Entonces ha sido como una reconversión también de la economía de Autlán, ¿no? Totalmente, el transporte. Allá, no sé, pero Autlán llegas en autobús y no tienes ninguna batalla para regresarte para entrar o salir de Autlán en autobús, porque cada rato llegan camiones. Sí. Y antes me acuerdo de ver creo que el de 6:45 en la mañana, el de las 9, el de las 12 y tarde y noche. Luego había de primera y de segunda. Y párale de contar. Uh-huh. Mis hermanos mayores muchas veces yo los veía que gracias les daban al chofer que los levantaba, pero se echaban el viaje parados. Sí, claro. Y ahora no, pues hay 2 centrales de autobuses, más todo lo que va al Grullo y a Lagunillas, a Huacapán, todo está muy motorizado. Los hospitales, en aquellas épocas, pues no había cardiólogos ni gastroenterólogos. Ahora ya o están allá los especialistas o van y dan su consulta y regresan. Uh-huh. Hay oferta turística, por supuesto el carnaval, los festivales, el primer domingo de octubre. O sea, Autlán ya tiene la infraestructura hotelera, muchos restaurantes, comercios, todo. Así es. Bueno, Agustín, nos vamos ya al último corte de esta emisión, ya estamos justo a tiempo. Vamos a regresar en un par de minutos a hacer algunos comentarios finales para concluir con este
Muy bien, estamos de regreso ya a esta recta final de esta emisión 232 de El Árbol de Atenea. Hoy tenemos como invitado a nuestro consocio Agustín Godoy Pelayo, vía telefónica, y estamos conversando sobre su trabajo que acaba de presentar en la Semana Cultural Ernesto Medina Lima y que se titula Movilidad en Autlán en la segunda mitad del siglo XX. Es interesante porque es un repaso por los cambios en la vida de Autlán en esta segunda mitad del siglo XX, que significó un cambio radical en la forma en que los autlenses nos relacionamos con nuestro propio entorno, cómo vivimos, cómo es nuestra economía, nuestra sociedad, etcétera. Y bueno, Agustín, ya estamos en los últimos minutos. Este último bloque es mucho más breve que los anteriores, y me gustaría que lo empleáramos en algunos comentarios sobre la forma de vida actual en Autlán y el contraste con lo que nos comentaba en el primer bloque, ¿no? De aquel Autlán pequeño, tranquilo, silencioso, tal vez. ¿Cuáles son o cuáles cambios destacaría usted entre estos dos Autlanes? Pues quizá dos vertientes. La primera es que a propios y extraños, por ejemplo, nos hacemos acompañar de personajes que de fuera, muy sencillo, en el museo y Centro Regional de las Artes, que afortunadamente tenemos una intensa actividad, sí. Un salón espléndido con 2 pianos. Los pianistas llegan y se sorprenden del museo, se sorprenden aunque eso fue ya siglo XXI, pero lo mismo se sorprenden gratamente de Autlán, de la catedral, de los restaurantes, de cómo se come, del movimiento que tiene, o sea, de la infraestructura hotelera, ¿sí? O sea, esa ya es la vida de Autlán. O sea, Autlán, uno como autlense, pues ya es ajetreada. Y si tienes que ir al banco, si tienes que ir a atender tu negocio, si tienes que ir al rancho, si tienes que ir al ingenio, etcétera, pues ya el día se complica. Sí. Se complica, ¿no? Sí, entonces, ya es una vida mucho más agitada, las agendas, no sé, más apretadas, alcanza menos el tiempo, quizás por esta movilidad más amplia dentro del pueblo. No todo se puede hacer dentro del propio barrio, como decíamos al principio. No, ya incluso ya hay quien depende de ir a un Aguacapán o hasta el Grullo el mismo día, sí. O hasta Cihuatlán. O sea, tú sabes que ahora ir a la costa es ir y vuelta, y te vas temprano y a mediodía ya fuiste y viniste a Cihuatlán. Sí. Muy bien comunicado. La nueva carretera a la villa, pues obviamente que es otra novedad muy buena. Y la otra vertiente, yo la veo muy, muy interesante por el reto, llámale artístico, académico, de investigación, ¿no? Porque cuando ya se vivió el CUCSUR, que ya hay fuentes de trabajo, que ya las personas allá pueden llegar a hacer hasta doctorados hoy en día, entonces pues vino otra cuestión muy, muy importante, que podemos decir que inició con el explorar grandes personajes autlenses que están generando noticia a nivel nacional, pero también turismo. Por ejemplo, un Carlos Santana, ya lo tuvimos allá de visita, vino al museo, pero ahorita ya eres de Autlán, no, pues ya es Carlos Santana. La Bienal, que ya es nacional, de Atanasio Monroy, que surge en el 1995 para festejar el primer año del CUCSUR, y a los 2-3 años empezó a buscar ya en la Semana Cultural pues personajes, ¿no? Y se pensó en el premio Atanasio Monroy o concurso de pintura. El primero fue en el 99, todavía en vida de don Atanasio. Él atestiguó la entrega de premios. Después vino el premio Atanasio Monroy, y después remata en una Bienal Nacional. Sí. También en esa década de los 90 pues recibe su Premio Nacional de Literatura Antonio de la Torre, que bueno, eso nos vino a vincular, y más a gente como tú que lo estudia tanto,
con la maestra Mares, con la relación que tuvo con Arreola y con Rulfo, y Autlán ya se empieza a involucrar, ¿no?, en esa maravilla literaria de esos tres grandes, la ruta de Juan Rulfo, que bueno, ya después el maestro Alatorre pues fue a Autlán, la doctora Maggi, su ex esposa, vino a inaugurar la universidad, la biblioteca, o sea, ya son como que esa apertura por intelectuales que se dio, el Festival Áurea Corona que tenemos ya, el serial de conciertos que tenemos ya cada año, obviamente el capítulo de la Costa Sur de la Benemérita, pues también vino a inyectar mucha intelectualidad a la región. La Semana Cultural don Ernesto Medina Lima, ¿no? Ya lo dije, la Semana Cultural del Cucsur. Entonces ya Autlán tiene una agenda, y claro, el carnaval, pero ya tiene una agenda así como que pinta durante todo el año, en donde se recibe gente. Sí, claro. Y llegan conferencias, llegan espectáculos de arte, exposiciones de pintura. Pues el museo no para, quitan una y ya está lista la otra, y así, conferencias, se presentan libros, se ha motivado mucho la literatura regional, la radio de la universidad. Otro dato importantísimo, la XCLD, ¿no? Sí, también 50. Un momento importante en el desarrollo de Autlán. Y bueno, para mencionar un dato muy, muy reciente en este sentido del contacto ya de Autlán constante con otras regiones del país, pues ayer por la tarde se jugó aquí en Autlán el partido de vuelta de las semifinales de la tercera división a nivel nacional, donde Autlán vence al equipo de Cadereyta, Nuevo León. Vino una porra importante de allá de Cadereyta, en fin, ya está también en ese ámbito Autlán figurando. Y bien, Agustín, pues hemos llegado ya al final del tiempo que tenemos asignado para este programa. Yo le quiero agradecer en todo lo que vale esta conversación tan importante y tan interesante seguramente para todo nuestro auditorio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y tan nuestra, ¿verdad? Porque pues es puro Autlán. Así es, siempre es interesante conocer más datos de nuestro terruño. Pues gracias a ustedes y un saludo para todos y un gusto. Gracias de nuevo, Agustín. Gracias también, desde luego, a todo el equipo de Radio Universidad que hace posible esta transmisión. Y antes de irnos, antes de que se me pase, le recuerdo a usted que nos escucha que mañana, martes 27 de mayo, comienza el proceso de recolección de residuos electrónicos 2025, este acopio intermunicipal que organizan los municipios de la región y la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, que usted puede llevar sus residuos electrónicos, televisiones, radios, todo tipo de aparatos electrónicos que ya no le sirven, no los tire a la basura, llévelos a estos centros de acopio que están en la Alameda, en el Jardín Carlos Santana, en el Jardín de las Montañas y en la Plaza Cívica. Ahí hay personal especializado